Hürrem Sultán, su nombre de nacimiento debió ser Aleksandra o Anastasia Lisowska. Nació en territorio polaco que actualmente es parte de Ucrania. Hija de un sacerdote ortodoxo, fue capturada por los tártaros y vendida al palacio de Crimea. Estos creyeron que sería un buen regalo para el harén del sultán Selim I. En el harén del sultán Selim I, ella creció y se educó, sin embargo, nunca fue tocada por el sultán. En el año de 1520, el sultán Selim I falleció. Se suponía que todo el harén que tenía el sultán Selim I se debía mudar para allí acomodar las concubinas del nuevo sultán, que sería Suleimán I. Como Alexandra no tuvo contacto con el antiguo sultán, no se quiso desperdiciar esta concubina, por lo que se incorporó a Alexandra al nuevo harén. Se dice que la madre del sultán, Ayse Hafsa Sultán, la habría elegido para estar con el sultán. Para este momento, Alexandra tendría 17 años. El sultán quedó fascinado con ella y siguió estando con él. Sin embargo, esto no le caía en gracia a Mahidevran. Ella era la madre del único hijo vivo de Suleimán. Este se llamaba Mustafa. Todos sus hijos varones e hijas habían muerto antes de que él subiera al trono, por lo que Mustafa era el único heredero. El sultán le cambió el nombre de Alexandra a Hürrem, que significa la alegre. De sus encuentros con el sultán quedó embarazada y nació un niño llamado Mehmet en 1521. La costumbre dictaba que ya no podría intimar más con el sultán. Se suponía que cada concubina solo podía tener un hijo del sultán. Sin embargo, este rompió las reglas y siguió intimando con ella. Esto generó más tensión entre la relación de Hürrem y Mahidevran, ya que Hürrem seguramente tendría más hijos que Mahidevran, por lo cual esta llegaría a ser más poderosa que Mahidevran. Embajadores europeos la relatan como una mujer pelirroja de ojos azules o verdes y la piel blanca. Sin embargo, su hijo Selim era rubio y se decía que esto era heredado de su madre Hürrem, porque Suleimán no era rubio, así que Hürrem debió ser o rubia o pelirroja. De sus encuentros con el sultán nacieron más hijos: Mirima en 1522, Selim en 1524, Bayezid, que está entre 1525 a 1527 lo más tardar, y Cihangir en 1531. Pero entre Selim y Bayezid había nacido un niño llamado Abdullah, pero este murió en la infancia. Se dice que la enemistad entre Hürrem y Mahidevran llegó incluso a los golpes. Sin embargo, sus hijos sí se relacionaban. En el año 1529, Mustafa se fue del palacio, esto para gobernar su primera provincia, y a él lo acompañó su madre Mahidevran, por lo que Hürrem, por decirlo así, se había liberado de la presencia de Mahidevran. El sultán Suleimán I amaba tanto a Hürrem que se casó con ella y le dio el título de Haseki. Este era emperatriz otomana en ese momento. El casarse con una esclava estaba prácticamente prohibido. Anteriores sultanes sí se habían casado, pero se habían casado con princesas. Sin embargo, se había decidido que no se volverían a casar más los sultanes, ya que se pretendía mantener la pureza de la dinastía, ya que al casarse con una princesa de otra dinastía, se estaban mezclando estas dinastías. Se creía que los sultanes del Imperio Otomano eran tan fuertes y poderosos que no tendrían la necesidad de aliarse con otras dinastías de esta forma. Hürrem fue la primera esclava en casarse con un sultán, lo cual causó bastante escándalo. Se crearon rumores de que Hürrem habría embrujado al sultán, lo cual le creó una mala reputación. Los rumores fueron tan grandes que sobrepasaron las fronteras del Imperio Otomano. Su poder era tan grande que se comunicaba con gobernantes extranjeros, hacía grandes obras de caridad y era consejera del sultán Suleimán. Hürrem se esforzó mucho para que su hijo mayor tuviera las posibilidades de subir al trono cuando su padre muriera. Habría logrado con su influencia que el sultán le diera clases privadas e incluso se le incluyó en el consejo como observador. Tal cercanía hizo que Mehmet fuera el hijo favorito del sultán.
En el año 1539, su hija Mirimá se casa con Rustem Pasha. Se dice que Hürrem había elegido un hombre joven y guapo que era el gobernador de Egipto para que se casara con Mirimá, pero que el sultán no quiso este matrimonio y quiso que se casara con Rustem Pasha. Este hombre tenía una edad parecida a la del sultán Suleimán, es decir, ella se estaba casando con un hombre que podría ser su padre. El favoritismo del sultán había llegado a tal punto que se le había quitado a Mustafa Manisa y se le había dado a Mehmed. Manisa era la provincia más importante porque era la más cercana a la capital, y en caso de fallecer el sultán, el que estuviera en Manisa tendría más posibilidades de subir al trono. Prácticamente se decía que los shehzade que los sultanes mandaran a gobernar Manisa serían los que ellos querían que llegaran a gobernar después de su muerte. Por lo tanto, esto no le cayó en gracia a Mustafa ni a Mahidevran. Pero aún teniendo todas las oportunidades de ganar, nada se aseguró. Mehmed murió a los 21 o 22 años en 1543. Su causa de fallecimiento fue sífilis o viruela. Algunos dicen que esta muerte fue causada por Mahidevran, que ella pagó para que fuera contagiado con sífilis o viruela. Cuando murió, Mehmed no tenía ningún hijo, pero había dejado una mujer embarazada. Esta dio a luz después de la muerte de este, y lo que resultó fue una niña, al cual se le llamó Humayra Sultan. Esta niña fue enviada al palacio de Topkapi y fue cuidada por su abuela Hürrem y también por su tía Mirimá. Se dice que Hürrem la crió como si fuera su propia hija y que Humayra Sultan la veía como su madre. Por otra parte, el hijo menor de Hürrem, Jihangir, tenía disrafismo espinal oculto, lo cual le generó una joroba y constantemente pasaba enfermo. Eso hizo desde que muy temprano se le descartara para obtener el trono. Y de hecho nunca gobernó una provincia, aunque se dice que no sería por discriminación, sino porque él mismo decidió por su propia salud no gobernar. Por su lado, Mirimá no podía acceder al trono por ser una mujer, solo quedaban las opciones de Selim y Bayezid por parte de Hürrem. Su hija Mirimá era muy unida a ella y también era una mujer poderosa e influyente. El hijo de Mahidevran, Mustafa, era muy amado por el pueblo y los jenízaros. Estos prácticamente deseaban la caída de Suleimán para que Mustafa por fin obtuviera el trono. Pero más bien todo este amor le jugó en contra. Al sultán le llegaron acusaciones de que Mustafa quería quitarlo del poder y colocarse como nuevo sultán, por lo que el sultán ordenó ejecutarlo el 6 de octubre de 1553. Se dice que detrás de estas acusaciones se encontraba Hürrem, Rustem Pasha y Mirimá, que buscaban la caída de Mustafa para que así uno de los hijos de Hürrem pudiera obtener el trono después. No se sabe a ciencia cierta si Hürrem, Rustem y Mirimá estaban detrás de esto, así como no se sabe si estas acusaciones eran ciertas. Lo que sí se sabe es que Mustafa sí aceptaba el amor del pueblo y los jenízaros, más bien demasiado, ya que cuando las muestras de afecto sobrepasaban la raya, este no las impedía ni tampoco las castigaba, por lo cual ya había generado desconfianza en el sultán. Pocos días después de la muerte de Mustafa, Hürrem también tuvo una pérdida, por la muerte de su hijo menor Jihangir, que murió por los problemas de salud que venía arrastrando hacía años. Estas muertes hizo que solamente quedaran dos opciones, y ambos eran hijos de Hürrem, Selim y Bayezid. Ambos se vieron como enemigos, temiendo que uno le quitara la vida al otro. El poder de Hürrem solo sería superado por Kösem, la que llegaría a ser la sultana más poderosa de la historia del Imperio Otomano. Entre sus obras de caridad estaban los baños de Roxelana, el Haseki Sultan Imaret, que era un comedor que alimentaba a más de 500 personas 2 veces al día. Hürrem comenzó a sentirse mal, tenía el cuello muy hinchado. Esto era cáncer de ganglios. Por ende, su situación no mejoró y murió en abril de 1558, entre los 53 a 54 años. El sultán Suleimán se deprimió mucho con la muerte de Hürrem, de la cual nunca se recuperó. Se dice que no volvió a tocar a otra mujer.
Murió antes de ver cómo sus dos últimos hijos varones trataban de luchar entre ellos y eliminar al otro, saliendo de esta lucha vencedor su hijo Selim, que terminó siendo el sultán Selim II. El mausoleo donde están los restos de Hürrem es adyacente al de Suleimán en el complejo Suleimaniye.